Recibimos acá en nuestra mesa de trabajo a dos apreciados amigos, Pedro Donoso, quien es consultor político, y Andrea Ponce Yepes, que también es consultora política y muy activa en redes, ¿no? Andrea, Pedro, qué gusto, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, Hola Fabricio, están? qué Buenas. gusto. Gracias por la invitación. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes. A ver, empiezo con Andrea. Andrea, ¿qué lectura le damos a la jornada del día de hoy? Pero sobre todo a estos resultados que con Pedro compartimos el otro día panel en la radio y Pedro, y eso se me quedó y lo he repetido permanentemente, el exit poll es una encuesta y no es un resultado ni siquiera extraoficial. Pero ¿qué lectura le damos a lo que al momento estamos viviendo? Andrea Yepes Ponce, por favor. Bueno, Fabricio, primero un saludo muy cordial a todos los oyentes de esta prestigiosa corporación radial, a la que aprecio mucho. Creo que era un resultado esperable, de alguna manera. Creo que la sociedad, muchos de nosotros esperábamos un estallido, es decir, acciones de campaña que les permitieran marcar una diferencia sólida. Y esto no se logró por diversas razones. Yo creo que, por ejemplo, en el un lado de la campaña había muchísima inexperiencia y en el otro lado de la otra campaña había muchísima paranoia con respecto al tema de nuevos rostros que podían eventualmente traicionar el proceso, etcétera. Y finalmente, lo que esto ha dado como resultado es este margen tan corto que yo lo lamento, más allá de que espero que se respete la voluntad popular para cualquiera sean los ganadores cuando tengamos los resultados oficiales, que es una cosa muy importante. Yo lo que creo es que al Ecuador le ponen una situación compleja, porque si esto eventualmente tiene que resolverse en una instancia más institucional, como el Tribunal Contencioso Electoral, después de las cosas que hemos visto que han sucedido en este país, no solo en ese poder del Estado, sino en otros, pues lógicamente esta tensión que se genera no es algo que le haga bien al país y no es algo que yo considere positivo. De lo cual creo que con miras ya hacia el futuro es muy importante que los equipos de campaña aprendan a hacer un poco más de política y un poco menos de marketing y que quienes aspiren tengan estas aspiraciones de elección popular, nacional, puedan construir sus procesos no 6 meses antes de lanzarse una candidatura, sino permanentemente, porque lo que este país merece son verdaderos líderes, verdaderos movimientos y campañas que respeten el intelecto del votante. Entonces, yo creo que era esperable, finalmente respondiéndote, querido Fabricio, pero no creo que haya sido lo deseable para este país. Terminar probablemente en un empate técnico, salvo que los resultados oficiales con el transcurrir de las horas nos digan otra cosa. Pedro, más o menos por ahí la misma, digamos, la misma visión de manera general de lo que ha ocurrido, no solo ahora mismo que ya tenemos, digamos, los resultados de las encuestas, sino también esta evaluación de lo que ha ocurrido durante la semana. Hablábamos contigo durante la semana de lunes a viernes también y nos decías, va a tener o va a jugar un papel súper importante en las últimas horas de la elección la institucionalidad, ¿verdad? Yo realmente me esperé muchísimo más, incluso el día de ayer yo estaba esperando que algún escándalo saliera de alguna institución, no fue así. ¿Cómo piensas entonces que termina, digamos, la campaña electoral y cómo miras también los resultados de estas primeras encuestas? Bueno, gracias por la invitación, saludos a todos y todas. En efecto, digamos, la institucionalidad funcionó a lo largo de la campaña, es decir, no necesitábamos específicamente que haya un allanamiento y prisión de alguien, ¿no? Es decir, la institucionalidad funcionó, ¿no? Funcionó porque el Consejo Nacional Electoral prohibió tomar fotos de la papeleta, funcionó porque la Corte Constitucional validó esa decisión, funcionó porque el Tribunal Contencioso Electoral le quitó los derechos políticos de la vicepresidenta y sacó de la papeleta topic, es decir, la institucionalidad funcionó, quizás no en el nivel en el que usted y yo esperábamos o imaginábamos, pero claro. en efecto sí. Y parece, si es que los resultados de los exit poll son, digamos, los oficiales y se validan, que la institucionalidad también va a resolver, digamos, esta discusión, ¿no? Porque vemos, digamos, que las dos tiendas políticas están como cantando victoria, cada uno con su propio exit poll. Hay que ver las declaraciones del responsable del exit poll, que nunca sé cómo decir, no sé cuantito, Yo me he Publi, equivocado, ¿no? he repetido como 10 veces y me cuesta hasta ahora. El que no esté el Codata, digamos. El exit poll que no esté el Codata. Acabo de escucharlo, digamos, sus declaraciones en otro medio digital. ¿Qué dijo? Que finalmente, digamos, él hizo proyecciones con otros datos y que sufrió hackeos, digamos, ¿no? Hay que ver cómo resulta eso en relación, digamos, al resultado. Pero las dos campañas, digamos, están utilizando su propio exit poll, que es bastante
lógico, digamos, ¿no es cierto? El correísmo aprendió de la primera vuelta que necesitaba, digamos, legitimar con su propio exit poll. Creo que, digamos, es importante eso también. Y es muy importante también ver los resultados. Si uno ve y compara, el resultado de Telcodata, por ejemplo, es muy similar a lo que pasó en el 2023 en segunda vuelta, ¿no? Digamos, en el otro... En cuanto al mapa del país, ¿a eso te refieres? No, a los resultados. Telcodata dice 51.2 Noboa, 48.2 González. La segunda vuelta del 2023 fue 51.83 Noboa, 48.17 González. Es decir, es bastante parecido, ¿no? Eso también nos puede decir que esta es una cuarta vuelta, digamos, ¿no? De todo lo vivido 2023 y 2025. ¿No? Entonces, de una u otra manera, evidentemente hay que esperar resultados oficiales, pero creería que, digamos, va a haber una tensión institucional, las campañas impugnarán los resultados y va a ser como difícil tener como un resultado oficial en el corto plazo, diría yo, ¿no? Andrea, hablaste hace un momentito de que nadie marcó una diferencia, ¿no? En esta segunda vuelta, que digamos, tuvieron un techo creativo que no supieron romper, ¿no? Y quizás esto se evidencia en los niveles de ausentismo, ¿no? Estamos hablando que en la primera vuelta hubo 16,62% de ausentismo y ahora hay un 16,24% de ausentismo. Más allá de este coqueteo, digamos, con la gente de la tercera edad para sacarlos de su casa y llévenlos a votar y todo lo demás, no se ve en el nivel de ausentismo. Y al haber tenido ambos un porcentaje muy alto y muy parejo, digamos, ¿quién de los dos hizo políticamente lo mejor o creativamente lo mejor para intentar, aunque sea, robar algo de esos indecisos o quizás de esa gente que votó por un candidato y que votó realmente porque el otro no le convencía, no porque estaba absolutamente convencido? Yo sigo creyendo que el problema, si por llamarlo problema para ellos, pero fue ventaja para nosotros, es que en primera vuelta sus potencialidades se agotaron casi por completo. Es decir, Daniel Noboa puso 100% todo el asador en lo digital, que es su fuerte, y le fue como le fue. Y Luisa González puso 100% lo territorial al asador, porque ese es su fuerte, y le fue como le fue. Entonces, en la segunda vuelta, ambas campañas tuvieron que explorar escenarios que les son desconocidos, salir de su zona de confort. Daniel Noboa tuvo que dar sus primeros pasos incipiente en la creación de una estructura territorial propia que no se puede construir en un mes. Y al mismo tiempo, Luisa González tuvo que salir de la zona de confort, de los productos clásicos que normalmente Revolución Ciudadana hace en lo audiovisual. Por ejemplo, esta última pieza de los leguitos, que claro, esta pieza de los leguitos, que a mí me parece un ejercicio muy interesante para el votante apolítico muy, muy joven, probablemente el facultativo, sale como que jueves, es decir, ya prácticamente al cierre total. Entonces, esa exploración no me parece ilógico que esto haya sido así, porque claro, es algo que no les es natural, entonces están saliendo de la zona de confort y eso implica un poco de tiempo hasta empezar a poner todo en marcha, que fue lo mismo que le pasó al presidente. El presidente, cerramos primera vuelta, para que dé sus primeras acciones de territorio, pasaron semanas antes de que él lograra volver a entrar al ruedo, ¿no? Entonces creo que eso fue un poco lo que pasó. ¿Y la votación indígena? Digamos, claro. ¿Sirvió o no sirvió este acuerdo, esta firma, este anuncio? Creo que había muchos mitos con respecto a la segunda vuelta. Por ejemplo, si ya la gente no logró generar una adhesión o una conexión, una empatía emocional en la primera vuelta, pese a todo lo que sucedió, era bastante improbable, salvo que se hiciera algo muy por fuera de la caja, lograr esta empatía en este mes. Ahora, estas adhesiones, yo soy muy, muy crítica del fenómeno del endoso, porque el endoso requiere unas características muy particulares para poder endosar. Por ejemplo, el comprometimiento a nivel psicológico y emocional absoluto con quien te está pidiendo el endoso. Y esa no es una característica tradicional de Conalle ni de Pachacutic, porque existen muchos liderazgos internos. Más allá de que haya coincidencias en que a veces se respalda, por ejemplo, a Leonidas Issa, dentro hay muchos fraccionamientos. Entonces, es difícil hablar de que sí, claro, todo ese porcentaje de votación se va a ir conmigo. Así que creo que había muchos mitos con respecto a la segunda vuelta y yo honestamente no sentí en ninguna de las dos campañas, vi errores de lado y lado, que les digo, me parecen obvios porque estaban explorando terrenos que no les son familiares, pero también creo que no había posibilidad material y real de que se hiciera algo más allá de lo que se hizo, salvo que alguien, porque
para poder haber generado esta disrupción que yo les digo, este estallido para generar este margen de distancia, había que lanzarse a hacer algo muy arriesgado, que también era complejo, porque ¿y si salía mal? Perdías un 5, unos 10 puntos, unos 5 puntos que no se pueden recuperar en un mes. Entonces, creo que estaba todo el mundo contra la espada y la pared. Las circunstancias fueron muy complejas en esta segunda vuelta y probablemente por eso tenemos el resultado que por lo pronto se esboza sin tener aún los oficiales. Sobre la gobernabilidad, y para los dos va la pregunta también, ¿cómo creen ustedes que gane quien gane, asume este poder? No solo, digamos, en esta crisis que podría parecer institucional, una crisis de seguridad, una crisis económica y en diferentes aristas, ¿verdad? Pero también una crisis política, porque incluso el que llega con una asamblea que tiene la mitad de oposición. Entonces, ¿cómo llega quien quiera que gane ahora a dirigir el Ecuador? Andrea. Bueno, en condiciones terribles. No le deseo, como decía mi buen amigo Pedro hace un rato, me da hasta pena por quien termine ganando. No sé si fue Pedro Focaro, pero la verdad es que no le deseo el país que va a gobernar a ninguno de los que pueda terminar ganando. Es un país que tiene una crisis multifactor, es un país que tiene crisis económica, crisis de seguridad, crisis estructural, crisis social. El tejido social per se está destruido, los partidos políticos no representan a nadie, hay un montón de egos de menos del 1% con el que tienes que batirte porque aunque tengan menos del 1% de intención de voto, siguen siendo actores de opinión. Es decir, no es un escenario fácil. Y por otro lado, ahorita las circunstancias parecerían decirnos que el que pierda ahorita la elección, mañana no es nadie, y eso es mentira. El que pierda la elección hoy, mañana sigue siendo la segunda fuerza política del país que reúne a más del 50% de los ecuatorianos, votantes, al menos, el voto válido. Entonces, creo que no es una fuerza menor, y no es una fuerza menor con la que se va a tener que enfrentar quien resulte beneficiado por el voto popular después de que salgamos de este proceso, porque más contradicción pensaría yo que puede haber desde estos 50% del antioficialismo, anticorreísmo, dependiendo de quién termine en este rol, antes que de la propia asamblea, es lo que yo percibo. Va a haber, es decir, ojalá no suceda nada que tensione más o fragmente más a la sociedad, pero si es que la cosa se pone un poco más radical, creo que las tensiones podrían ser fuertes y probablemente la primera crisis de gobernabilidad. Me alegra mucho, como decías al principio del programa, yo también esperaba muchísima conmoción social en este proceso electoral y creo que hay que reconocer abierta y públicamente el trabajo, sobre todo del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque no es que no han existido intentos de. No sé si ustedes pudieron revisar el video donde entra un grupo de personas a llevarse una urna y son detenidos por como 6 oficiales del ejército. Entonces, creo que hubo una buena gestión, sobre todo del tema de inteligencia, pero esperemos pues que siga avanzando de esta manera el conteo de votos y que eventualmente cuando tengamos un resultado, el 50% del país que se va a sentir derrotado lo pueda aceptar. Pedro Donoso. Y capaz que conecto el tema del acuerdo RC Pachacuti con la gobernabilidad. Es decir, evidentemente es un país muy difícil de gobernar, yo concuerdo totalmente, pero le es más difícil a Noboa que a la RC. ¿Por qué? Y eso se extrapola al acuerdo con Pachacuti. Es decir, el acuerdo con Pachacuti, en mi criterio, no era electoralista, era de gobernabilidad. Es decir, era, digamos, nos sentamos en la asamblea, ¿no es cierto? Conformamos una mayoría. Por ejemplo, en el escenario más probable que nosotros manejamos es que Pachacuti lidere la asamblea con votos de la RC. O incluso hacer un gobierno de coalición, ¿o eso no? Es probable, puede ser, digamos, pero en el escenario de que Daniel Noboa gane, ¿verdad? Lo más lógico finalmente es que ese acuerdo de 25 puntos, que también genera expectativas complejas, ¿no es cierto?, se extrapole a la asamblea. Es decir, cuando tú haces una radiografía del ERC, ¿qué tiene el ERC que no tiene ADN? Gobiernos autónomos centralizados, los principales en el Ecuador, tiene finalmente tiene unos pocos votos más finalmente en la asamblea, pero tiene la capacidad, con acuerdo previo, de sumar 8 votos de Pachacutic y solo le faltarían 2 para tener mayoría absoluta. Porque sería más difícil pensar que esos 8 votos de Pachacutic se adhieran a los 66 que tiene ADN. Exactamente. A no ser que Pachacutic se rompa. Sí vemos la experiencia del año 2021, cuando llegaron con 27 y la mitad se fue con Lazo y la otra mitad se quedó con Isa, ¿no? Es una buena observación, Fabricio, pero el Pachacutic del 2025 no es el Pachacutic del 2021. ¿Por qué? Porque no está el doctor Vanegas, que no sabía ni siquiera qué significaba Pachacutic, ¿no? Es decir,
yo, digamos, se puede ver que esa bancada es mucho más ideologizada. No estoy diciendo que no haya la posibilidad de que se quiebre, pero es menos probable, digamos. Aparte que, digamos, la figura de Yacu también era distinta a la que ahora mismo es la de la CONAIE como tal, con Leonidas Di Zanora. Totalmente, totalmente. Y además, esa bancada finalmente era una bancada que lo que menos parecía era del movimiento indígena, digamos, ¿no? Es decir, había, digamos, un multiactor ahí que era muy extraño de leer. Hasta ellos se sorprendieron, creo, de llegar, ¿no? O Sí, sea, claro, pero no solo de llegar, sino de los cuadros que llegaron, digamos, ¿no? Es decir, había como una diferencia. Entonces, solo para concluir la idea, creo que finalmente es más fácil para el ERC asegurar, digamos, una mayoría, absoluta de 77 votos, que ¿qué te da? Te da la posibilidad de elegir autoridades de la Asamblea, te da la posibilidad, por ejemplo, de archivar leyes o de aprobar leyes, te da la posibilidad de enjuiciar a funcionarios de otras funciones del Estado que no sean Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral. No puedes enjuiciar ministros porque no tienes mayoría calificada. Es decir, sí te da un mayor margen de maniobra, digamos. Eso ¿no? de los 102 votos va a ser una tarea, creo que Titánica. imposible. No, yo creo que Es imposible. imposible. Fíjate, Tani. Es imposible. Es imposible. Yo no veo por dónde. Pero me parece que la gobernabilidad hay que verla en el inmediato, pero también hay que verla en el inmediato. Tenemos un mes más de esta asamblea. Y eso ni siquiera regresamos a ver. Esta asamblea está manejando una agenda legislativa importante. Reformas del Código Orgánico Monetario Financiero, etcétera. Si gana Noboa, ¿cómo quedan esos 10 asambleístas del ERC a los cuales no les permitieron, no optaron, no sé cómo decirlo, por la elección? ¿A quién van, digamos, a responder? Y hay finalmente una denuncia de Pirina Correa en contra del señor Blasco Luna por violencia política en el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, ¿quién va a manejar finalmente esos 10 votos que también pueden transformarse? Entonces, lo que les quiero decir es que la gobernabilidad hay que verlo en el inmediato, pero también hay que verlo en el inmediato. Y finalmente, en la asamblea que se posesiona el 14 de mayo, ¿no es cierto? Creo que más margen de maniobra tiene la Revolución Ciudadana. Otra pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esa asamblea? Si es que el primer decreto que firme el presidente candidato Constituyente. puede ser reelecto es la Constituyente, constituyente, ¿sirve o no sirve seguir analizando una asamblea que quizás ya tiene fecha de caducidad? No lo sé. Pero a ver, Ahora- pero ahí perdón, Flaco, pero ahí, por ejemplo, hay algunos elementos, Pedro, Andrea, Arturo, amigos y amigas, para analizar. Porque estamos pensando en la posibilidad de la constituyente mirando lo que pasó en el año 2007-2008. Pero yo quiero recordarles que en el año 97-98 ya tuvimos una constituyente que digamos, se llamó así, más allá de que no reformó una nueva constitución, no hizo una nueva constitución, sino que reformó aquella que emergió del año 79, que ya tenía algunas reformas, pero no fue de plenos poderes. Así es. La del 97-98 fue una asamblea que coexistió con el Congreso Nacional. Así es. La Corte Constitucional ya advirtió que la próxima constituyente, si mañana o pasado tenemos una nueva constituyente, no puede ser de plenos poderes. Entonces, ¿no sería descabellado que coexista con la Asamblea Nacional? No, no sería descabellado, ¿no es cierto? Tampoco sería descabellado que no tengas una constituyente de plenos poderes, pero que finalmente sustituya a la Asamblea, porque aún no logro entender yo cuál es el alcance de plenos poderes. Es decir, y las declaraciones del presidente fueron clarísimas. Estamos hablando con la Corte Constitucional para ver el mejor de los formatos. Ahí sí ya no sé. Pero perdón que me meta. Dele, metido, dale. Dale, Arturo Ruiz. Calladito ha estado. Es que calladito realmente escuchando. ¿Puede existir un escenario real para una constituyente? O sea, si están con las justas, arañando los votos, meterse otra vez a un proceso así en una sociedad, por más luna de miel, esta famosa que les llamen, meterse a una constituyente ahorita, creo que es un escenario bien complejo y puede ser hasta un tiro al pie, ¿no? Y no sería Sí. una luna de miel, ¿no? No sé hasta qué punto luna Puede de miel. ser, pero ese es el anuncio del presidente de la República, Claro, ¿no? Es claro, decir, claro. Sí, a sí, mí sí, también me por eso parecería, finalmente, por eso es una podemos locura, discutir si es beneficioso o no, toda la discusión que quieran, ¿no? Pero el presidente lo anunció, lo sigue sosteniendo, ¿no es cierto? Y digamos, creo que es algo que se cumplirá, ¿no? Ahora, fue inevitable escucharles a todos ustedes, digamos, en esta suerte de déjà vu legislativo, parlamentario, ¿no? Hablando de otros momentos. Y mientras hablaban, me pasó una imagen por la cabeza y digo, ¿qué estará pensando lo que fue UNES, lo que fue el Partido Social Cristiano, cuando comenzaron a viabilizar el juicio político contra Guillermo Lasso, ¿no? No sé, yo creería que en este momento deben un poco arrepentirse de haber tomado esa decisión que al final empujó a Guillermo Lasso a llamar a una muerte cruzada. Porque en este momento, digamos, habiendo terminado los 4 años de periodo, quizás Daniel Noboa no hubiese tenido esta imagen, digamos, que se da ahí justamente de la muerte cruzada. Sí, no lo sé, digamos, ahí Es- sí es jugar Sí, sí, sí. adivinar o sea, escenarios, pero finalmente, digamos, creo que a mí
personalmente creo que la muerte cruzada fue una válvula de escape importantísima. Es decir, si no era la muerte cruzada... El juicio político. Yo creo que un estallido social, digamos, más allá del juicio político. Es decir, Porque yo soy de los que cree que no había votos para destituir al presidente. yo también, pero ya tenías un lazo muy desgastado. Eso sí. ¿Verdad? Eso Tenías un calentamiento en las calles, digamos, latente. Pero siempre ha habido, ¿no? No, digamos, post-2022, digamos, y la movilización indígena, yo creo que estaba muy latente finalmente eso. Venía la crisis energética. Una cosa es un Noboa que nos deje 14 horas sin luz, no estoy justificando, pero digo, una cosa es un presidente, ¿no es cierto?, nuevo, y otra cosa es un lazo dejándonos 14 horas sin luz. Es decir, no sé si en la muerte cruzada no había sequía. Obviamente que iba a haber sequía. Creo que hubiese profundizado, digamos, mucho más la tensión. Y con esa, digamos, entre comillas, ineficiencia para poder responder sobre esa crisis energética. De acuerdo. Andrea, ¿cómo analizamos la parte que Andrea es una especialista en el tema digital? Hubo una sobreexposición, un sobreuso de las plataformas digitales, de las herramientas digitales, videos de cortos de TikTok, reels de Instagram, diciendo cualquier cosa. ¿Cuál es el análisis de Andrea Yepes Ponce sobre el uso digital en esta campaña de segunda vuelta fundamentalmente? Yo creo que muy poco repensar la estrategia del presidente. Creo que él se quedó en su lugar, en su zona de confort con respecto al tema de la comunicación digital. Es decir, yo no vi nada increíble, nuevo, absolutamente fuera de la caja en su estrategia digital. Y me parece lógico porque su estrategia digital funciona. Entonces, ¿para qué voy a cambiar algo que me está dando resultados? En el caso de Luisa González sí vi guiños muy distintos. Por ejemplo, parecería una acción que tiene que ver con lo territorial, el juntar a la campaña a figuras como John Briel. Pero en realidad, el despunte de John Briel llega a ser quien es gracias a TikTok, gracias a las redes sociales. Entonces, es una figura profundamente influyente, claro, la gente joven, pero en el ecosistema digital sobre todo. Es decir, él no solo tiene un reconocimiento nacional, tiene un reconocimiento internacional. Vi eso. Ahora, claro, el presidente hizo un acercamiento con Daniel Javid, por ejemplo, que también intentó ir por la misma línea, pero claro, es una figura que ha tenido mucha más exposición. John Briel está en su hype. Entonces, creo que de lado y lado existieron intentos de seguir rentabilizando el ecosistema digital para hacer comunicación, pero no vi nada en realidad que sea digno de decir, wow, caso de estudio, increíble, impresionante. Y en cuanto a la comunicación del presidente, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es una estructura que funciona, es una estrategia que funciona. En realidad ahí sí hay un caso de estudio, pero ya no es nuevo, lo viene usando desde la segunda vuelta antes de que él ganara, y es el uso inteligente de la pauta. O sea, si tú no haces contenido que por su calidad y por el concepto que tú estás proponiendo logra seducir al receptor de la información, pues lo que tienes que hacer es pautar el contenido. Entonces es una obviedad, pero no necesariamente es que sea utilizado, aplicado por todas las campañas. Entonces en ese sentido creo que no hay mucho de lo que podamos hablar. Creo que la definición de esta segunda vuelta no estuvo en realidad en el mundo digital. Creo que fue bastante más en los errores, desaciertos comunicacionales de todos los tipos, en territorio, en media tradicional, también en lo digital, de lado y lado, y también probablemente la incapacidad de generar estrategias o quizá la prudencia que les llevó a no generar estrategias por fuera de la caja para marcar diferencias significativas. Fue un juego, si quieren mi opinión muy honesta, bastante parejo, porque yo siempre lo digo, creo que son como fuerzas antagónicas complementarias. Luisa González tiene todo lo que a Daniel Noboa le falta y Daniel Noboa tiene todo lo que a Luisa González le falta. Entonces yo sentí muchas veces que era como este juego de la cuerda de tira floja, 10 centímetros hacia adelante, 10 centímetros, 10 centímetros, porque tienen se neutralizan de alguna manera. Y digamos, esta figura del ecuador en la entrevista de Paola Cabezas, ¿crees que marcó, digamos, un punto de quiebre en la campaña que venía haciendo Luisa González? No tanto como el asunto de los, ¿cómo se llaman? Guerreros de paz o algo por el estilo. Los gestores de paz. Gestores de paz, ok. Esto, mira, qué cosa tan inexplicable, ¿no?
revivir un fantasma que fue tan nocivo para Revolución Ciudadana, incluso en sus mejores tiempos, cuando todavía eran gobierno, cuando tenían un nivel de situación muy alto. Revivir este fantasma de los grupos de defensa de la revolución me parece un desacierto tremendo. Tal cual me parece un desacierto el haber cerrado la campaña con un artista internacional cuando el Código de la Democracia lo prohíbe y cuando además te cargas en contra a todo el gremio de los artistas nacionales que siempre han estado pugnando espacios contra los artistas internacionales. Además que es ilegal, ¿no? Eso es ilegal. Entonces, y ya bueno, más allá del tema de cómo las autoridades de control procesan estos asuntos, quiero decir, ¿qué necesidad hay de dispararse en el pie de esa manera? Entonces, parejos en los aciertos, parejos en los desaciertos, y este es el resultado que tenemos. Yo les digo, yo lamento el resultado, más allá de que celebro que la voluntad popular se evidencie y que gane el que tenga que ganar. Lo que no me gusta es que el margen sea tan apretado porque siempre genera especulaciones que son negativas para la construcción del tejido, reconstrucción del tejido social. Has puesto sobre la mesa 2 desaciertos, digamos, de RC. ¿Cuáles serían los 2 desaciertos para ser, digamos, equilibrados? Más bien fue 1-1. Uno de Daniel, que es del concierto internacional, me parece un desacierto. Y en cuanto a RC, el que yo más le critico es esto de traer el fantasma del... Okay. Pedro, está en sintonía mi colega y amigo Diego Casar. Y claro, plantea este escenario que también fue parte de mi comentario el día viernes. Desinformación naturalizada, periodistas y medios comprados, medios falsos. O sea, has tenido una cantidad, pero impresionante, de supuestos medios digitales, ¿no? Que yo no sé cómo es que tienen cientos, miles de seguidores, todo eso orgánicamente. Te podemos contar cómo. Te cuesta, ¿no? O sea, sí me gustaría saber cómo. Y para instalar narrativas, ¿no? Y luego tienes, a ver, en cada campaña, medios y periodistas toman partido. O sea, perdónenme, pero eso de que los medios no toman partido y son inmaculados, eso no existe. Pero hay, digamos, formas. Y acá se perdieron totalmente las formas. ¿Qué lectura le damos a esa parte de esta campaña, Pedro Donoso? Desde hace un buen tiempo, desde ICAR, estamos como haciendo un análisis de lo que le pasa al Ecuador en el ámbito narrativo periodístico, si se puede decir así, ¿no? Y me parece que lo he dicho incluso con ustedes. El Ecuador desde hace un buen tiempo es este país de los dichos y no de los hechos, ¿no? Es decir, el titular, digamos, de un periódico es 25.000 hectáreas de cocaína, de coca sembrada, por ejemplo, ¿no? Pero no contrastas, no verificas informes, no, es lo que dijo el presidente. Entonces, tenemos de una u otra manera titulares que se derivan de dichos y no de hechos. Y eso es gravísimo, independientemente del proceso eleccionario, porque no todo es electoralizable, digamos, ¿no? Esa es una realidad que está sucediendo. Yo, la verdad, celebro finalmente que haya medios que claramente digan: nosotros queremos que gane el presidente Noboa. A mí me parece fabuloso que exista. Incluso yo ni cuidaría ni las formas. Para mí la discusión no está en la objetividad falsa, sino en la pluralidad. Yo quiero que gane Noboa. Estoy de acuerdo con eso. No, yo no, pero digamos, yo creo que gane Noboa o Luisa. Agravado, Pedrito. Pero invito equilibradamente, digamos, a analistas, a actores políticos, etcétera. Es decir, la lógica del periodismo es más la pluralidad que la objetividad. No, es que la objetividad, y yo eso siempre discuto, para mí no existe, No existe en el periodismo. y no debería existir. Cuando tú haces opinión no eres objetivo, cuando tú haces opinión no eres imparcial. Totalmente de acuerdo. El tema es que tiene que haber cierto decoro, y si tú tienes una agenda, tú puedes decirle como medio, la línea editorial, es más, debes decirle a la gente en qué piensas, con qué comulgas ideológicamente, porque todos tenemos una visión político-ideológica. Con lo que yo discrepo es con utilizar los medios para hacer militancia político-partidista, que no estoy de acuerdo. Y lo otro, la pluralidad. El hecho de que solamente invites a gente de la tendencia a la cual quieres favorecer. Absolutamente. Olvidándote de la otra. Y que no contrastes y que finalmente seas de este medio de los dichos y no de los hechos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, incluso yo no tendría problema en que haya periodistas militantes. A mí me parece que es válido, porque además la militancia no es solo de partidos políticos, es de causas también, ¿no? Es decir, puede haber un periodista que sea militante finalmente de la eutanasia y que defienda ese punto. Lo interesante es ver cómo contrasta la información que recibe y cómo abre pluralmente, digamos, sus espacios para incluso escuchar voces con las cuales él no está de acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Porque además, como sociedad, y esto es un problema que tenemos como latinoamericanos, yo creo que como ecuatorianos sobre todo, nos aterra el conflicto, ¿no? Eso es una cosa súper extraña. No hay que aterrarse del conflicto, hay que aprender a conflictuar. Es decir, el proceso de conflictuar es muy sano. La lógica es que el conflicto no puede trasladarse finalmente a odio, rivalidad y anular al otro, digamos, ¿no? Pero eso te da la pluralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no tengo ni siquiera problema con los periodistas militantes, me parece que puede ser. Lo que sí, digamos, no me parece correcto es la falta de pluralidad
pluralismo en las invitaciones, en abrir, digamos, los micrófonos e incluso el plantear, digamos, unos debates profundos basados en hechos y no en dichos. Lo conversábamos esta semana justo con Fabri sobre el tema de incluso las tendencias, porque en otros países es súper normal saber este periódico es de derecha, este diario es de izquierda y tú sabes a qué vas, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, esta semana hemos visto incluso difusión de noticias falsas de parte de, digamos, estas personas que generan opinión pública, que están, digamos, detrás de la pantalla y que son generadores de opinión pública, no rectifican, no borran cuando se han equivocado, porque claro, nos puede pasar, nos podría pasar, pero incluso se sostienen en las mentiras. ¿Cómo ver también o cómo ha influido incluso esto en la campaña electoral, Andrea? Yo estoy profundamente de acuerdo en que todos tienen derecho a tener una ideología, una postura política, y creo que hay que ser honestos con respecto a eso. Pero también creo que hay que respetar a quienes no quieren tomar postura. Es decir, por ejemplo, si quieres tratar de mantenerte en la objetividad, creo que tienes ese derecho. Y en esta segunda vuelta yo he podido evidenciar, claro, porque vivíamos un escenario tan polarizado, lo iracunda que se pone la sociedad cuando tú no quieres tomar acción por el un lado o por el otro. Y cuando tienes, porque en muchos casos, y no es una tarea fácil, quienes hacemos opinión o análisis consciente, el hablar del un lado y del otro lado. Entonces vas a un medio de una tendencia y hablas del un lado y del otro lado, y bueno, pero ¿por qué hablaste del otro? Porque si solamente aquí tienes que hablar de este lado. Entonces es terrible esa situación. Ahora creo también que más allá de la obligación, que sí creo que es transparentar la línea editorial de los medios de comunicación, hay una responsabilidad asociada a todas las personas que hacen comunicación y que hacen opinión y que hacen análisis. Y eso es entender que la verdad es un derecho y respetar la verdad debería ser, ojalá en algún momento, punible. Lo que quiero decir es, no puede ser posible que en un escenario tan complejo como el que tenemos y tan complejo como el que se veía venir, una persona que tiene posibilidad de influenciar psicológico-emocionalmente a lectores pueda conscientemente mentir sin que exista ningún tipo de sanción al respecto. Eso no es posible, porque además el ejercicio de la comunicación, cuando tú eres creador de contenido, periodista digital, periodista de medios tradicionales, tú tienes una responsabilidad gigantesca con la persona que te está escuchando, porque esta persona está creyendo en ti y estás tú utilizando un derecho, es decir, el de informar, y estás perjudicando, beneficiando otro derecho, que es el de recibir información verídica. Entonces no debería no ser punible este asunto. Correcto. Voy a cerrar con Pedro. Todavía le pido a Andrea que no se me vaya. Sé que Pedro tiene otra entrevista, pero rapidito. Están escrutados hasta el momento oficialmente, resultados oficiales, el 33%, es decir, falta un 65%. Daniel Noboa le está sacando 15 puntos de distancia a Luisa González. Daniel Noboa tiene 57,08, Luisa González 42,92%. Digo, ya estamos hablando de 33%, no hablamos de 1, ni 2, ni de 5%, sino 33%. ¿Qué nos dice eso, Pedro, para despedirlo, por favor? Nada, digamos, es muy baja ahorita el porcentaje. Todavía, porque más se estila en el Consejo Nacional Electoral incluir casi al final las actas de Manabí, de Guayas, ¿no? Es decir, habría que ver qué actas son las que se están alimentando. El 33% es bajísimo, digamos, no creo que podamos concluir nada de eso. Quiero referirme un poquito a lo que hablaron antes. Me parece que es súper importante. Usted, si quiere quedarse, quédese. Ya me tengo que ir, pero ahí está. Pero digamos, me parece que es importante lo que plantea Andrea, porque además eso es lo que vivimos nosotros siempre, ¿no? Las mentiras van a existir, ¿no es cierto? La gente que genera opinión también va a mentir, pero la importancia finalmente es cuál es la reacción de la sociedad. Entonces tienes iniciativas de fact-chequeo como Lupa Media, que es un aliciente finalmente en este mar de mentiras, ¿verdad? Pero también la sociedad tiene que empezar a reaccionar, porque no puede ser que la impunidad social sea el pan de cada día en este país. No es posible. No es posible que el secretario de Comunicación de Daniel Noboa haya dicho que abrieron las puertas de Mazar y eso no es verdad. El señor mintió en prime time y en este país no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces sí creo que es importante estas iniciativas, digamos, para sobre todo sopesar y equilibrar este comportamiento que además no es de ahora, ¿no? Yo me estoy resistiendo mucho a creer que todo lo anterior siempre fue bueno, sin beneficio de inventario. No,
Antes también los de opinión mentían, quizás la exposición era menor y digamos la viralización era menor, pero me parece que ahora tenemos otros mecanismos que nos ayudan finalmente a defendernos y creo que son buenas herramientas Claro sociales. que sí. Pedro Donoso. En el debate. Hay que despedir- sí, despedir. solamente para cerrar la idea de Pedrito, que en el debate se vio justamente, estuvimos trabajando con Caro Basante, de la cantidad de, digamos, de mensajes que lanzaron los candidatos, creo que hubo uno falso. Así es. Hubo imprecisiones, una cosa así, pero creo que los candidatos se comenzaron a cuidar mucho justamente del fact-checking, ¿no? Porque el fact-chequeo, ¿no es cierto?, no es solo publicar cosas contrastadas y decir eso es mentira. Empiezas a crear cultura social. Chequeo empieza a convertirse en una herramienta de comportamiento social. Les obligas finalmente a los candidatos a tener miedo de mentir, así como el debate es cuando les obligas a los candidatos a debatir finalmente, ¿no? Son herramientas de comportamiento social, no es menor lo que hacen, digamos, esas iniciativas, ¿no? Correcto. Pedro, muchas gracias. Les agradezco mucho.